En su último aliento, entregó su espíritu y este fue llevado por 2 gloriosos ángeles al Hades, al seno de Abraham. Con todo el cuidado lo pusieron ahí mientras se retiraban haciendo reverencia. Moisés y Elías ya habían hecho preparativos para su llegada. Ellos fueron los primeros en recibirlos y postrarse ante él. Con miradas llenas de asombro y tristeza, en silencio, uno por uno se iba acercando todos los santos del Antiguo Testamento mientras se postraban ante él. Filas y filas de cientos de hombres y mujeres terminaron postrándose ante él mientras lágrimas salían de sus ojos, estupefactos por lo que el Mesías tuvo que sufrir. Había muerto y estaba ahí por ellos. Satanás y sus huestes se mantenían a distancia viendo con regocijo esta escena. Él y las potestades de más alto rango encabezaban las multitudes de demonios que veían con placer lo que pensaban era la más patética conmiseración de los santos por la derrota de su Mesías. Al ver cómo todos terminaron postrados ante Jesús, Satanás quiso aprovechar la oportunidad para humillarlo una vez más en frente de todos, pero ahora aquí, en persona y sin intermediarios. Con fuertes carcajadas burlonas y malévolas y totalmente demoníacas, Satanás rompió el silencio y se acercó volando, sin prisa, al lugar donde estaba parado el espíritu del joven Mesías. Se veía tan indefenso y sin poder, así que pensaba Satanás tomarlo en sus horribles garras, levantarlo del suelo y exhibirlo como un trofeo mientras sus huestes lo aclamaban como el vencedor. Jesús, tranquilo, apacible, levantó los ojos para ver cómo este poderoso querubín se acercaba ante él. Satanás se deleitaba con la idea de que había vencido a su mismo creador. La multitud de santos seguía postrados, no se atrevían a levantar la mirada. Cuando Satanás llegó a donde estaba Jesús, fue este, y no él, el que lo tomó del cuello mientras se transfiguraba. Su aspecto insignificante se volvió glorioso. Su cabellera lucía blanca como lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de catarata. Satanás estaba horrorizado y estupefacto ante lo que veía. Pataleando en el aire, con sus manos trataba de librarse inútilmente de la mano de Jesús que lo tomaba del cuello. Las huestes del enemigo estaban paralizadas, llenas de temor sin saber lo que realmente estaba sucediendo. Jesús, transformado, volteó a ver a sus santos y con voz potente que hizo retumbar a todo el infierno les declaró: hecho está, Satanás ha sido vencido. Sus santos levantaron la vista mientras gritaban de ovación al campeón, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús había arrebatado las llaves de la muerte y del Hades a Satanás, que tenía su poder, y luego con gran fuerza arrojó a este querubín al piso y pone el pie en su cuello y declara a sus santos: la deuda ha sido pagada, son ahora hechos libres. Los espíritus de todos los santos de repente fueron transformados en cuerpos gloriosos llenos de luz. Las huestes demoníacas retrocedieron llenas de espanto y asombro por tal manifestación de gloria. Las carcajadas burlonas de Satanás que se habían escuchado ahora se tornaban en gemidos y chillidos agudos de derrota y dolor al ver y entender hasta ahora lo que había pasado. Todo este tiempo, al humillar y maltratar y matar a Jesús, pensó que él, Jesús, había sido su víctima, cuando en realidad todo ese tiempo él había sido víctima de Dios, usado por él para consumir el plan de redención y destruir el imperio de la muerte. Cuando poseyó a Judas y lo guió a traicionar al Mesías, era Dios quien lo estaba usando. Cuando las huestes demoníacas incitaron a los sacerdotes y a los líderes religiosos y a las multitudes a que crucificaran al Salvador, era Dios quien utilizaba los ejércitos de Satán para realizar sus propósitos. Pero era demasiado tarde. Ahí tirado, humillado ante los santos y ante sus huestes, bajo el pie de Jesús, Satanás con dolor ahora comprendía todo. ¿Por qué Jesús fue a Jerusalén a sabiendas del riesgo de morir? ¿O por qué le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto? ¿O por qué no puso resistencia cuando lo apresaron? ¿O por qué no se defendió ante Pilato? Jesús siempre estuvo bajo control y en su ignorancia simplemente estaba haciendo lo que Jesús tenía previamente dispuesto en su agenda. En su necedad, en la cruz, Satanás había destruido su propio reino, había firmado su derrota y Jesús ni siquiera
tuvo que pelear para lograrlo. ¿Cómo iba a pelear Dios contra Satanás? No, sino que simplemente dejó que la necedad de Satanás lo guiara a su propia destrucción. En la cruz, el querubín más poderoso, sabio y hermoso, junto con todas sus poderosas huestes de maldad, estaban siendo destruidas por Dios encarnado, un hombre en el estado más débil, vulnerable y humillado que una persona pudiera estar, sin necesidad de acertar ningún golpe. Y no es de extrañarse, pues la debilidad de Dios es más fuerte que el poder de todas las huestes de maldad juntas. Dios sacó a relucir que la sabiduría de Satanás es necedad, es estupidez. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios con la trampa de su propia astucia. Y también, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no vale nada. Y en otra parte dice, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. La sabiduría de Dios, los gobernantes espirituales de este mundo no la entendieron. Y si lo hubieran hecho, jamás hubieran crucificado a nuestro glorioso Señor. Pero lo hicieron. Y con ello Jesús anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente, consumando su victoria sobre ellos en la cruz. Así, Cristo se convirtió en el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y ahora, todos estos santos que por tanto tiempo habían permanecido cautivos en el Seol, estaban siendo liberados. En un estallido de luz, todos ellos ascendieron junto con Jesús el Mesías. Los santos, por el Espíritu de Dios, fueron trasladados al cielo, a la misma presencia de Dios. Y Jesús, a la tumba. Era ya domingo, temprano en la mañana. Un poderoso temblor sacudió la tumba del cuerpo físico de Jesús, que yacía inerte, sin vida, se llenó de luz, y de repente se abrieron sus ojos. Nuestro Señor había resucitado. Primicia de todos los que habremos de resucitar. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerta tu victoria? ¿Dónde está muerta tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón, el pecado es su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Anuncien al norte y al sur, al este y al oeste, a toda lengua, tribu y nación en esta época y en las venideras, que Jesús ha vencido al príncipe de este mundo y ha sido juzgado. Nuestra libertad ha sido comprada en Cristo, puede ser libre del imperio de la muerte y del pecado, pues Satanás y su reino han sido derrotados y Jesús es el campeón. He is